pero ahora les contamos de lo que está pasando en el Museo de Artes Visuales, ahí en la Plaza Mulato Gil, en Las Tarrias, que tiene por estos días y hasta el 28 de este mes la muestra Diorama en Expansión. Y estamos con su responsable, el artista Rodrigo Arteaga. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras que esta exposición está en las salas 1 y 2 del Museo de Artes Visuales y que lo que busca, ¿no?, es hacer eco del gran impacto que tienen los incendios forestales y el uso excesivo de monocultivos en los ecosistemas. Y justo antes de que partiera en nuestro programa, nuestro colega Claudio estaba conversando con algunas de las profesoras que están a cargo del observatorio de ecología, que está vinculado, observando qué es lo que está pasando en la Convención Constituyente a ese respecto, y una de ellas decía algo con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. No hay nada más urgente en este momento que pensar en cambio climático y en la manera en que nos estamos relacionando con este tan maltratado planeta. Ahora, ¿cómo se hace eso, Rodrigo, para este tipo de reflexiones llevarlas a una propuesta artística? Yo creo que el arte, para mí al menos, consiste en hacerse preguntas, preguntas abiertas, que se comparten, ¿no? Se ponen en diálogo con el público y con la comunidad, y en ese sentido, yo al menos lo pienso desde la escultura. Yo tengo formación de grabador y de escultura. Me propuse de alguna manera como tratar de pensar en esta idea de naturaleza como una idea que está en permanente cambio y a la cual hay que estar constantemente redefiniendo según las urgencias de los tiempos, como el de hoy, ¿no? Pero también nos preguntamos acerca de dónde se construyen estas ideas, ¿no? Uno de estos lugares es el diorama de historia natural, donde enseñamos muchas veces como esta idea de naturaleza, ¿no? Y entonces la exposición toma como punto de partida este diorama y lo trata como de desarmar, de volver a construir, de pensar de otra manera, justamente para incluir como el contexto actual de crisis y emergencia climática. Y en el caso particular de Chile, que tenemos estos excesos de monocultivo, la crisis hídrica, hay tantas como eh, conflictos, ¿no? Como zonas de sacrificio. Hay una relación muy depredadora con el planeta, particularmente aquí, y eso era lo que me interesaba cómo abordar también. Para hacer eso, tú estás utilizando varios lenguajes distintos que estás invitando a que la gente pueda acceder, ¿no? Por un lado hay esculturas, por otro lado entiendo que hay una propuesta que tiene que ver con una intervención sonora. Hablemos un poco de la Así es. materialidad de esta exposición. Sí, bueno, la exposición es bien variada. Tiene, por ejemplo, trabajos en papel, que son estas series precisamente de monocultivos que hago quemando siluetas de pinos y eucaliptus. Entonces queda como un vacío quemado, ¿no? Como el rastro de este fuego, del incendio, que también es parte del proceso de hacerlos también. Por ejemplo, hay esculturas que he pensado un poco esta relación como utilitaria de la naturaleza como a través de la retícula. La retícula siento que me permitió explorar como esta idea de un bosque híbrido entre naturaleza y cultura que está como organizado, como reticulado en base a nuestras como, intenciones, ¿no? Y eso choca de alguna manera, por ejemplo, con cortezas, como que es un poco el ser árbol con el uso que damos del árbol en el fondo. Hay, por ejemplo, claro, hay varias que yo titulé pinturas de paisaje, que en realidad son como pequeñas colecciones o taxonomías, si se quiere, elementos que me he encontrado caminando en diversos lugares, bosques o playas. Por ejemplo, está esta instalación de sonido, que es una colaboración con mi hermano Gabriel, que de alguna manera ocupa, o sea, se permea en todo el museo. O sea, es uno de los trabajos más como importantes, yo siento, de la muestra, es casi como el corazón, y hicimos como una especie de escuchatorio que recreamos los sonidos de un bosque nativo en Chiloé, de Colecole. Pero todo esto con elementos caseros. Cuando estábamos en cuarentena, en una visita a la casa de mi madre,
al departamento de mi madre, y, con puros elementos que encontramos en la casa, logramos como recrear sonidos de, no sé, el río Colecole a la distancia, y con algunas tecnologías bastante simples, como de velocidades, logramos imitar grillos, aves. Entonces, como de alguna manera, casi como un dibujo con sonido. También hay video, hay una colaboración con un arquitecto, Cristóbal Stock, de Coyhaique, que consiste en el proceso de escaneo 3D de un líquen. Hay múltiples colaboraciones en realidad. La muestra está Ujú. curada por Carolina Castro, que es historiadora del arte. Eh, por ejemplo, también hay esculturas de papel, del papel hecho como pulpa, como un papel maché a partir de un libro de zoología que yo transformé en distintos huesos de animales. Eh, Hay, por ejemplo, una escultura de una serpiente hecha con mis propias uñas, que es el esqueleto de... Y es bien variado y hay múltiples colaboraciones. Son como de los últimos 3 años aproximadamente de trabajo, la Ujú. muestra. Ahora, preguntaba también por la materialidad porque hay una, o sea, lo interesante es cuando nos acercamos entonces a estas obras, no es solamente con lo que nos encontramos, así como de impacto, la forma o hacia dónde refieren, sino también la construcción misma, porque esto que tú dices, por ejemplo, esta escultura que hiciste de papel maché a partir de un libro de zoología, representa a un gato y se llama zoología práctica. Entonces, hablemos un poquito de ese ejercicio de tomar elementos que dialogan con lo que va a terminar siendo la obra misma, ¿no? Esto que me da mucha curiosidad del móvil de murciélagos, que Del son móvil de 30 Murciélago. murciélagos hechos de lana, pero por el colectivo Manos del Sur de Villarrica. Hablemos cómo es importante para tu obra también el material con el que se construye la obra. Sí, para mí es muy importante. De hecho, creo que me preocupo mucho de que exista un balance entre, claro, la misma materialidad o la realidad física de las cosas o elementos que hayan ahí y también su contenido, ¿no? Las ideas de lo que tratan, para mí es inseparable. Y en ese sentido, claro, el contenido del libro, el título del libro es el mismo, Zoología Práctica, que yo luego volví a transformar en huesos. De alguna manera, en muchos de los trabajos hay como una intención de conectar como con el origen de algo, ¿no? Como por ejemplo el mismo caso de los monocultivos, también, ¿no? El origen del papel también viene de ahí, entonces como de alguna manera cerrar un ciclo, si se quiere. Uh Lo mismo -huh. las esculturas encontradas de corteza, algunas en bosques quemados, por ejemplo, con un junquillo procesado industrialmente, de alguna manera es como un intento torpe por unir eso, ¿no? Como porque Uh se -huh. encuentren de alguna manera. Y bueno, y aclarar que, esta serpiente que está hecho con tus uñas son uñas acumuladas durante 5 años, no es que te hayas sacado las uñas para hacer la serpiente. 5 años. Pero también, ¿qué estabas pensando ahí? ¿Por qué era importante que tu propia materialidad fuera parte de una obra? Bueno, yo he pensado mucho acerca de los biomateriales, por ejemplo. Me encontraba trabajando con un laboratorio de biofabricación en ese momento. Estábamos haciendo esculturas de micelio con el laboratorio BioFab de la Católica y Museo del Hongo. Y claro, pensando desde los biomateriales, desde esculturas con hongos, mapas de hongos, esculturas con plantas, siempre me he propuesto como tratar de ampliar mi propia noción de lo que entiendo como arte y como escultura también. Uh -huh. Entonces, en el fondo era un material, o sea, bueno, las uñas las junté por muchos años sin saber y hasta que se me ocurrió qué hacer con ellas. Y el mismo caso de la murciélago es una colaboración con Manos del Sur de Villarrica que se dedican a hacer esculturas de fieltro, Uh -huh. pero nunca habían hecho un murciélago. Entonces les propuse hacer una serie de 30 murciélagos, como una colonia de Tadarida brasiliensis, que son los que más hay en la zona central, y que de alguna manera dibujaran como su vuelo en el espacio. También hay la invitación es como a moverlos, a que, a que se interactúe con ese trabajo también. Pero hay algo Oh, con la ficción, como de, perdón. uh -huh. Sí, no, me parece súper interesante porque yo me acuerdo siempre tuve en la universidad la posibilidad de tener clases con la Volupa Jarpa y ella siempre nos decía, ¿no? La materialidad es la obra.
Y claro, lamentablemente nosotros tenemos cultura de obra en libro, ¿no? Y vemos las obras, las fotos, etcétera. Pero lo Mm. importante de ir a un lugar como, por ejemplo, el MAVI, al Museo de Artes Visuales, y encontrarse con estas exposiciones, detenerse no solamente en lo figurativo que la obra refieren, sino en de dónde están hechas, cómo están hechas, porque ahí también tú nos estás invitando a reflexionar respecto a, como decías tú, qué es arte finalmente y de qué está hecho el arte, cómo se acercan nuestras preguntas. De todas maneras, o sea, es cosa de rastrear, por ejemplo, las cadenas productivas hasta desde dónde vienen, y en ese sentido todo está conectado, siempre. Pero claro, el arte es como que lo vuelve más visible. Pero sí, para mí, de hecho, muchas veces, yo creo que va de las dos formas. A veces las ideas como quizás más teóricas o sensaciones de repente me sugieren materialidades o realidades físicas y viceversa también. A veces me encuentro con algo y que luego se me ocurre qué hacer con ello y responder de alguna manera. Es un proceso como bien, bien orgánico. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Arteaga, artista responsable de la exposición Diorama en Expansión, que está hasta el 28 de noviembre para ser visitada en el MAVI. Toda la información ahí en mavi.cl, porque también están súper cuidadosos con la cantidad de gente que puede ir, entonces hay que inscribirse, etcétera. Pero me da la impresión por lo que leo y por lo que describo, la descripción que tú comentas, Rodrigo, que es un MAVI muy distinto al que estamos acostumbrados a visitar, el que nos vamos a encontrar cuando vamos a ver tu exposición. Hay una idea como de inmersión en esto que tú nos estás proponiendo desde lo sonoro y desde lo físico, ¿no? O sea, aquello que nos va a recibir ahí. Entonces te pregunto ahí, como para ir terminando, ¿qué te parece que debería ser, o cuál sería la invitación para quienes nos están escuchando para cuando vayan al Mavi, ojalá lo hagan? ¿Cuál debería ser como diríamos, la intención o la actitud con la que se enfrenten a esto? Yo creo que el arte en el fondo se completa con la experiencia de quien lo experimenta, ¿no? En el fondo, creo que la sala misma, hay una iluminación baja, hay sonido, hay movimiento, como que todo eso empieza quizás a hacernos volver a mirar. Mi intención ojalá es como volver a mirar quizás seres, organismos que han sido excluidos muchas veces de esta idea de naturaleza también. Pero sí, la idea es una inmersión dentro de este diorama. Es como un diorama no que se mira a través de un vidrio, una ventana, que uno está afuera, sino es uno en el que uno entra y es un agente como activo dentro de él que puede provocar movimiento y que, no sé, la figura humana de alguna manera dentro de este diorama se vuelve muy importante. Si es como la fantasía que uno tenía de chico, de chica, no sé si alguna vez te tocó ir al Museo de Historia Natural, Sí. y uno se enfrenta a los dioramas, ¿cierto? A estas construcciones con figuritas que están rodeadas de un vidrio, ¿no? Y que uno mira desde afuera y eso te ayuda a imaginar cómo funciona la naturaleza y ciertas cosas. Aquí uno puede ser, y uno, no sé si te pasó alguna vez, pero los que están también en Calicanto me pasa así como, qué entretenido debe ser caminar ahí entre medio, ¿no? Entonces, ahora puede Mm. hacerlo, ahora puede caminar entre medio de este diorama en expansión, obras de Rodrigo Arteaga, porque son un montón de obras que están ahí ocupando las dos salas principales del Museo de Artes Visuales. Hasta el 28 de noviembre tienen para visitar esta muestra en el MAVI, que como les decía, está ahí en José Vitorino Lastarria 307, Plaza Mulato Gil de Castro, y toda la información, por supuesto, pueden encontrar más detalles en mavi.cl. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tener este tiempo para conversar con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Antonella, un gusto. Nosotros vamos a ir a escuchar música, vamos a ir a la pausa y ya regresamos para hablar de Fado acá en Radio Universidad de Chile.